Muy buenas, en este video integrador vamos a estar hablando acerca de los principales temas que abarca el derecho. Va a ser acerca de las acepciones y el concepto de derecho, el hombre y la sociedad, las características de las mismas normas, al igual que las de la ley, las funciones del derecho, al igual como sus términos y su fundamento, y también, por último, las fuentes del derecho. Sin más preámbulo, empezaremos con el video. La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Como definición formal, el derecho es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres, y en caso de que se incumpla alguna de sus partes, una sanción judicial estará prevista como castigo. A la hora de hablar de derecho, es fundamental que establezcamos cuáles son sus fuentes, es decir, las ideas y los fundamentos en los que se basa aquel para poder desarrollarse y establecer sus principios básicos, o mejor conocido como sus acepciones, las cuales abarcaremos, sus 4 principales. Derecho natural es una corriente filosófica del derecho. Esta corriente filosófica se basa en que muchas de las normas convencionales del derecho y la moral son principios universales e inmutables innatos al individuo, y que esto conforma al derecho natural. El derecho natural es válido en sí mismo, ya que atiende a su valor formal sin tomar la justicia o injusticia en su contenido. Derecho positivo son las normas en las que su aplicación se sitúa en un tiempo y lugar determinado. La vigencia es puramente formal, ya que el Estado es el que regula las normas jurídicas, la jurisprudencia o las reglas legislativas que él mismo sanciona. Derecho vigente y no vigente. Parecido al derecho positivo, el derecho vigente constituye las normas que se atribuyen a un país en una época determinada, donde existe una facultad de la autoridad para declararlas como obligatorias atendiendo a ese periodo de vigencia. Las normas entran en vigencia el primer día que se publican y se modifican a través de derogaciones. Las derogaciones suceden cuando la ley pierde parcialmente su vigencia, y las abrogaciones cuando las leyes adquieren vigencia. Mientras que el no vigente se usa en casos de derogar a otra norma, y en el texto se establece su propio tiempo de duración. La sociedad es un grupo de seres que viven de una manera organizada. La palabra proviene del latín societas, que significa asociación amistosa con los demás. El concepto de sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta de los individuos de manera organizada u ordenada, e implica un cierto grado de comunicación y cooperación. Las normas se establecen a efectos de que las personas interactúen entre sí de una manera en particular y no de la que ellos quieran. El mejor ejemplo de esto son las reglas de un juego o deporte, el medio a través del cual el desarrollo del juego debería tender a premiar a quien mejor lo practique y no a quien realice otra acción. La generalidad de las normas a la que los adultos se enfrentan se dice, de 4 fuentes distintas que justifican la motivación de su cumplimiento: un ordenamiento político y las regulaciones que el Estado decide imponer, una sumatoria de fuentes religiosas, un conjunto de principios morales que la comunidad elige adoptar y una espontánea generación social de normas tendientes a la buena convivencia. Las normas jurídicas son aquellas que tienen como principal característica ser coercibles, es decir, susceptibles de ser aplicadas sanciones en el sujeto que no las realice. Son normas de carácter externo, pues el convencimiento de quien las realiza sobre su validez es indistinto a la hora de impartir justicia por las acciones realizadas. Ni siquiera vale la excusa del desconocimiento de las normas jurídicas, pues se asume que todas las personas conocen íntegramente el conjunto de estas reglas. Un ejemplo de una norma jurídica es no poner a un niño a trabajar. Las normas morales son las que establecen el comportamiento de las personas por medio de ajustarse a lo que sea convenido por la sociedad, porque se cree por positivo. A diferencia de las jurídicas,
no son susceptibles de sanción en sí mismas y por lo tanto solamente deben la sujeción a su cumplimiento al convencimiento de las personas. Existen diferencias respecto a su moralidad, deben de ser iguales en todas las sociedades o distinta, lo que abre interpretaciones relativistas y absolutistas. Un ejemplo es respetar la decisión de la justicia. Las normas sociales suelen desprenderse de las normas morales, puesto que representan lo que en el día a día de la convivencia en sociedad deben hacer las personas para vivir mejor. Son un punto intermedio con las jurídicas, pues pueden estar tipificadas por la ley, pero no con sanciones muy altas ni por ordenamientos más grandes. Por el contrario, a lo sumo serán una sencilla contravención. En la moralidad de las personas, el sentido por el buen gusto y el respeto a los demás, el que debe acabar por garantizar su cumplimiento. Un ejemplo es ser cortés con todos los demás. Las normas religiosas son las que son más diferentes a las demás, pues la finalidad es posibilitar la santidad del hombre. Pensar en si su cumplimiento es voluntario o coercitivo implica pensar en la libertad de elección que tienen las personas con respecto a la religión, ya que dentro de ellas las normas se presentan como de cumplimiento obligatorio. Si bien algunas coinciden con las normas jurídicas, los países con libertad de culto no deberían ajustar su normativa a lo que las religiones digan. Un ejemplo de ello es bautizarse en el catolicismo. Las normas generales tienen como característica regular las conductas de los ciudadanos o bien la relación con sus semejantes. Tanto los deberes como los derechos de las personas en la sociedad están determinados por estas normas generales. Autonomía, heteronomía. La autonomía es propia de las normas morales y es el modo en que actúa el sujeto según su libertad, libre albedrío. En el caso de la heteronomía hace referencia a que el sujeto que emite la norma no es el mismo que debe acatarla. Así establece obligaciones que el individuo debe cumplir, esté o no de acuerdo con estas. Las normas jurídicas, religiosas y sociales se encuentran dentro de la característica heteronómica. Unilateralidad, bilateralidad. Las normas que son unilaterales deben ser aceptadas por los individuos, estén o no de acuerdo con ellas. En este caso describe las normas sociales, religiosas y morales. La condición de bilateralidad es propia de las normas jurídicas y se refiere a aquellas normas donde una de las partes tiene una facultad mientras que la otra tiene una obligación. Coercible, incoercible. Puede acudir a la obligatoriedad, fuerza de su cumplimiento. Las normas que se caracterizan por su condición coercitiva son las normas jurídicas, mientras que los otros tres tipos de normas son incoercibles. Las leyes son el conjunto de normas jurídicas dictaminadas por un legislador, o sea, por una autoridad competente en la materia. Su función es ordenar, prohibir o permitir algo específico y concreto. Su acatamiento es obligatorio para quienes habitan bajo el imperio del mismo código legal al cual la ley pertenece, como la constitución de un país o su código penal. Las leyes funcionan en base a ciertos principios que les son propios. Generalidad. La ley aplica a todos los que se vean contemplados en su contenido, sin ningún tipo de salvedades o distinciones. Abstracción e impersonalidad. Las leyes no regulan ni contemplan casos individuales, sino que dictaminan en abstracto el comportamiento, sin estar dirigidas a nadie en particular, sino a toda la comunidad. Obligatoriedad. El cumplimiento de las leyes no debe ser optativo, sino imperativo atributivo, incurriéndose en un delito y mereciendo un castigo cada vez que se viole lo dispuesto en la ley. El derecho es el ordenamiento normativo e institucional a través del cual se rige la conducta humana dentro de las sociedades, atendiendo a los principios de justicia y seguridad, teniéndolo en cuenta como un mecanismo de regulación de la vida en comunidad. Podemos advertir que cumple ese papel a través de varias funciones.
Función de resolución de conflictos. Actúa como un dispositivo de prevención, solución y en general de tratamiento de conflictos. No obstante, no se puede negar que puede llegar a crearlos. Esta función puede manifestarse de varias formas, como función reguladora, función represora, función orientadora. Como función reguladora, cuando el derecho acepta y absorbe el conflicto porque las razones del conflicto tienen respaldo en la opinión pública o en el poder político, dando lugar a normas reguladoras, ejemplo, normas sobre propiedad intelectual, normas protectoras del medio ambiente, etc. Como función represora, cuando la razón del conflicto no tiene justificación para el poder político. Aquí estarían las normas que estatuyen como delitos determinadas conductas. Como función orientadora, si se canaliza u orienta el conflicto para que pueda resolverse de manera pacífica por parte de quienes tienen los intereses enfrentados, por ejemplo las normas sobre el derecho laboral colectivo, las cuales buscan canalizar los conflictos entre trabajadores y empleadores. Función de ordenamiento social y organización. El derecho genera un orden social, modela la vida social a través del establecimiento de parámetros indicativos de lo permitido, lo prohibido y lo obligatorio, de acuerdo a los fines propuestos por el poder político. Se advierte que la instauración de dicho orden social no implica necesariamente que los beneficios y protecciones que se derivan de su existencia se extienden de manera uniforme y equitativa a todos los sujetos del grupo humano vinculado por el derecho. Función de legitimación del poder político. Esta función significa que el derecho sirve como justificación del poder, en tanto éste se ejerza conforme a los modelos normativos reconocidos por los sujetos obligados como el derecho válido. Obra así una identificación entre legitimidad y legalidad. En esta perspectiva del poder es legítimo si se sujeta al derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Son fuentes del derecho todas aquellas de donde se origina el derecho y las normas que se aplican a las personas. El término se vale del sentido metafórico de la palabra fuente, que indica el lugar de donde nace el agua, es decir, evoca su origen. Fuentes formales. Son fuentes formales del derecho los textos y documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con estas, como, por ejemplo, la legislación y la doctrina. También lo son las costumbres y la jurisprudencia, que consisten en los procesos de creación de las leyes, sus modos de empleo, alcances y funciones. Las fuentes formales del derecho son legislación. A través de los órganos del Estado o los poderes públicos se crean y promulgan un conjunto de normativas jurídicas aplicables y organizadas de manera jerárquica. Son leyes que se encuentran escritas en textos legislativos, como, por ejemplo, en la Constitución de un país o los reglamentos o las ordenanzas. A este tipo de fuente también se conoce como fuente directa o fuente acto, ya que se refiere a las normas jurídicas que contienen la ley en sí mismas y que son de carácter primario. Costumbres. Se trata de la fuente formal más antigua, es de carácter cultural y conlleva a una serie de conductas que jurídicamente obligatorias y que se aplican de manera generalizada en una comunidad. Por ejemplo, no poner en riesgo ni atentar en contra de la vida de otras personas. También se le conoce como fuente hecho, pues establece cuando una regla o normativa se considera costumbre social. Jurisprudencia. Es la interpretación de las leyes que realiza el juez en casos donde las leyes primarias no resuelven de manera clara los asuntos discutidos y presentan dificultad en la integración e interpretación de estas. Es establecida por el Tribunal Supremo. También se le conoce como fuente indirecta, que por sí mismas no crean el derecho, pero ayuda a interpretar y explicar una ley. Doctrina. Son las interpretaciones u opiniones que hacen las juristas sobre las leyes para aclarar, de manera teórica, las interpretaciones de ciertas normas y sus aplicaciones. Igualmente, se considera una fuente indirecta. Fuentes materiales o fuentes reales.
son fuentes materiales o fuentes reales las que toman en cuenta la realidad social de un país o comunidad para determinar el contenido de una ley de carácter jurídico. Estas leyes o normativas pueden ser creadas a través de las autoridades u organismos autorizados por ello, como, por ejemplo, el Parlamento o la Asamblea del país en cuestión. En este sentido, las leyes se formulan considerando la realidad económica, política, social, cultural, histórica, religiosa, riqueza natural y geografía de un país. Fuentes históricas. Se refiere a todos los documentos, obras literarias, tratados científicos o testimonios de carácter jurídico o no, que evidencian cómo los pueblos o comunidades se organizaban y establecían normas. Estas normas son las que ahora sirven de ejemplo para la creación de nuevas leyes. Dos ejemplos claros de ello son códigos de Hammurabi de la antigua Mesopotamia o la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Para dar cierre a este proyecto integrador, vamos a dar una reflexión acerca del contenido visto en este bloque de derecho. Bueno, pues todos los aprendizajes que hemos visto es acerca de los elementos de las culturas prehispánicas. También hemos visto cómo el territorio español se ha regulado a través de los años, al igual que hemos estado distinguiendo las conductas del orden social, religioso, moral y jurídico, todos debido a su contexto. También comprendimos todo acerca sobre el derecho, acerca de sus conceptos, de su origen, de sus acepciones, incluso de sus fuentes de contexto. Aparte de eso, hemos visto cómo toma papel importante el derecho con la sociedad y cómo el hombre ha evolucionado su manera de convivir con los demás. Pues eso sería todo, maestra. Hemos aprendido bastante con este proyecto. Hemos comprendido más a fondo acerca del derecho, de sus componentes, al igual que la ley, antecedentes de cómo hemos llegado a esta red compleja de textos, leyes y contenidos que conforman a la normativa del derecho. Eso ha sido todo, maestra. Espero que le haya gustado el video. Y bueno, pues que tenga buena tarde o noche, maestra. Hasta luego.